Buenas tardes para todos. Mi nombre es Joana Marcela Vélez Polo. Soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de quinto semestre de la Universidad Santo Tomás. Este espacio académico es investigación en educación y pedagogía de la docente Sonia Joana Ferro Maldonado y explicaré la investigación cualitativa, los enfoques metodológicos y las técnicas de recolección utilizadas para la recolección de la información. ¿Qué es la investigación? La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas. Recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. La característica principal es el descubrimiento de principios generales. Existen dos formas de investigación: la investigación pura, en donde se plantea la teoría y tiene como objeto de estudio un problema destinado exclusivamente a la búsqueda del conocimiento, y la investigación aplicada, que busca confrontar la teoría con la realidad. Es activa, dinámica y está ligada a la investigación pura, ya que depende de sus descubrimientos. Existen dos tipos de enfoques de investigación: el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo utiliza un referente numérico. La teoría es el punto de partida y la formulación de hipótesis, variables y dimensiones son el objeto de estudio. El enfoque cualitativo, su referente es el conceptual y la formulación de teorías es el punto de llegada. El papel del investigador cualitativo es experimentar la realidad como otros la experimentan, comprender a las personas dentro del marco de ellas mismas. No busca la verdad explicativa, busca la comprensión de perspectivas de las personas. Las modalidades metodológicas del enfoque cualitativo son la fenomenología, histórico-cultural, constructivista, etnografía, investigación-acción, estudio de caso, teoría fundamentada e interaccionismo simbólico. Dentro de las metodologías del enfoque cuantitativo encontramos la fenomenología, que es el estudio de la ciencia de las cosas. Define la ciencia pura trascendental, busca el estudio del qué son las cosas, no niega la existencia del mundo externo y utiliza un análisis preciso suspendiendo las creencias a manera personal. El instrumento de recolección de esta metodología es materiales, registros y artefactos. El enfoque histórico-cultural eh, bus- especifica la importancia del estudio de la historia. Los fenómenos culturales tienen que verse y comprenderse. El conocimiento de los acontecimientos sociales y humanos. Los fenómenos pueden ser explicados como una realidad histórica. Y los nexos históricos para comprender la realidad, la sociedad. El instrumento de recolección de este enfoque es la biografía y las historias de vida. Otro enfoque metodológico es el constructivista, en donde la ciencia es una construcción teórica de la realidad, el fundamento de los sentidos y en la experiencia del individuo, el uso de la razón para llegar al conocimiento, los sentidos como contacto con lo que nos rodea y la razón como validez científica de lo verdadero. El instrumento de recolección de este enfoque es la encuesta y la entrevista. Otro enfoque metodológico es la etnografía, en donde la investigación se desarrolla en el campo, se desarrolla en sociedades de pequeña escala, es esencialmente descriptiva, busca el registro del conocimiento cultural y busca crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. El instrumento de recolección de esta metodología es la observación. Otra metodología es la investigación-acción, en donde está enfocada a la transformación de alguna realidad social, contribuye a procesos de desarrollo social y a mejorar las prácticas en vez de mejorar los conocimientos. Existen tres clases de investigación-acción. La investigación-acción participante, que consiste principalmente en la transformación estructural y la solución de los problemas comunitarios. La investigación-acción del profesor, que consiste en analizar las acciones humanas y las situaciones que ocurren dentro de la escuela. Y la investigación-acción cooperativa, que es la investigación de desarrollo y solución de problemas dentro del campo profesional. El instrumento de recolección de esta metodología es la observación y las entrevistas. El estudio de casos se enfoca en un grupo con características específicas. Puede ser realizado por un solo investigador. No permite generalizar a otros grupos. Los resultados son válidos únicamente para el caso específico que se está investigando y los casos es común en casos extremos, atípicos o anormales. El instrumento de recolección para esta metodología es la entrevista, la encuesta y la observación. La teoría fundamentada busca comprender y explicar los rasgos de la vida social. Es un método para descubrir teorías. Parte directamente de los datos recolectados, no de otras investigaciones existentes, y se construye a medida que recolectan y analizan los datos. Es abierta y flexible y el instrumento de recolección para esta metodología es la encuesta.
El interaccionismo simbólico encontramos que se basa en el análisis de la vida cotidiana, definir situaciones y actuar en función de las definiciones, la importancia de los significados sociales que las personas asignan. Dos ejes fundamentales del interaccionismo simbólico son el individuo y el símbolo, y el instrumento de recolección de la observación es la observación apoyada de diversas otras técnicas. Los instrumentos de recolección de datos en investigación cualitativa eh, buscan un estudio, buscan en el estudio cualitativo obtener los datos que se traducirán en observación. Los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, emociones, pensamientos, etcétera, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Encontramos como primer instrumento la observación, en donde nos dice el texto que observar no es lo mismo que ver. Las funciones esenciales son la descripción, que se observa para describir los fenómenos. Se empieza registrando el máximo de observaciones con distintos instrumentos, videos, fotografías y audio. La formativa, donde se observa con el fin de supervisar prácticas y con el objeto de realimentar, corregir fallas y orientar procesos de formación. La evaluativa, donde se observa para evaluar, se evalúa para decidir y con el objeto de realimentar, corregir fallas y orientar procesos de se evalúa para decidir, se decide para actuar y la acción se evalúa para una nueva toma de decisiones, es la evaluativa. La heurística se observa para formular hipótesis que posteriormente se someterán a actividades de control. Y la verificación se habla de observación provocada en cuando esa se observa una situación con el fin de verificar y observar las diferentes variables que tienen relación con la misma hipótesis. Existen dos tipos de observación, la participante y la estructurada. En la participante, el observador o investigador asume el papel de miembro del grupo, comunidad o institución que investiga y como tal participa de su funcionamiento cotidiano. Y en la estructurada, el investigador determina y sabe de antemano cuáles aspectos son relevantes y cuáles no para sus propósitos investigativos. Es una técnica diseñada para obtener una descripción sistemática de un fenómeno o para verificar una hipótesis. Tenemos la entrevista, donde nos dice que es un reporte verbal de una persona para obtener información acerca de sus experiencias personales. Dentro de los tipos de entrevistas encontramos la estandarizada o estructurada, en donde las preguntas se presentan con las mismas palabras y en el mismo orden a todos los entrevistados, con el fin de asegurar que todos respondan a la misma cuestión y de la misma manera. La no estandarizada, donde las preguntas y las respuestas de los entrevistados no están predeterminadas, permitiendo así que las respuestas sean más espontáneas y personales. La iniciativa está más en manos del entrevistador que del entrevistado que del entrevistador. Y la menos estandarizada, en donde emplea estudios intensivos de las percepciones, actitudes o motivaciones de los sujetos, aunque esta clase de entrevista es más flexible, exige una mayor preparación por parte del investigador. Dentro de las clases de preguntas encontramos las generales, donde parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, las preguntas para ejemplificar, donde se solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo relacionado a una opinión ya dada por él mismo, las preguntas de estructura, donde se solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Las preguntas de contraste, en donde al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Los tipos de pregunta son de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Y el orden de la formulación de las preguntas está en primero las preguntas generales y fáciles, luego las preguntas complejas, seguidas las preguntas sensibles y delicadas y luego las preguntas de cierre. Las partes y el proceso de la entrevista. Iniciamos con la planeación, donde se identifica y se organiza el espacio con el entrevistado y los elementos que vamos a utilizar. En el inicio se hace una previa charla del tema de interés para entrar en confianza con el entrevistado. Durante la entrevista se debe escuchar y ser paciente, esperar a que el entrevistado responda adecuadamente y pausadamente cada una de las preguntas que se le va a hacer. Al final se comparten las interpretaciones del entrevistador al entrevistado y después de la entrevista se transcribe y se resume para luego llegar al análisis final de la entrevista. Continuamos con la encuesta. La encuesta revela un gran número de variables mediante un procedimiento estímulo-respuesta homogéneo. Hay dos tipos de encuesta, de diseño explicativo, donde su propósito es verificar una o varias hipótesis, y de diseño descriptivo, donde no plantea hipótesis, pero sí indaga sobre un número de factores.
Tenemos también los grupos focales, que son entrevistas grupales semiestructuradas, en donde convergen grupos de discusión de manera flexible. Las fases de los grupos focales son las fases de preparación, donde se parte del problema, los objetivos y las preguntas. Se seleccionan a los participantes, que son entre 5 y 10, de un perfil específico y el sitio donde se van a reunir. Es importante tener en cuenta la homogeneidad del grupo. Por último, se preparan los arreglos logísticos como las preguntas, el tiempo, los instrumentos para las grabaciones y la preparación del líder. También está la fase de implementación, en donde se inicia una introducción a los asistentes, donde se presenta la utilidad y el uso de los datos de la investigación, donde se establezca un ambiente de confianza, se determinen las reglas para el inicio y desarrollo de la sesión. El líder o investigador debe asumir una actitud neutral con respecto a la formulación de las preguntas y antes de pasar de una pregunta a otra, el líder debe hacer un resumen con lo discutido para comprobar que su percepción es correcta. Y la fase de análisis y la interpretación de los datos de grupo se trata de comprender desde la perspectiva de los participantes el significado de la naturaleza del tema investigado. Al paso que el investigador analiza la información recolectada, trata de tener en cuenta el ambiente total del grupo, sus características y sus relaciones con el problema y los objetivos de investigación. Las biografías e historias de vida pueden ser individuales, familiares o grupales. Se recopilan, organizan y analizan las vivencias personales e históricas. Es la manera de comprender los comportamientos sociales, ya sean hereditarios de una cultura o de una familia. Los documentos, materiales, registros y artefactos ayudan a entender el fenómeno central de estudio, sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano anormal. Presento la bibliografía de donde saqué todos los referentes eh, del texto, de cada uno de los textos. Al final de cada diapositiva está la bibliografía con las páginas específicas de cada parte de la que yo hablé. Muchas gracias.